Qué bendición estar con ustedes esta mañana. What a blessing to be with you this morning. Estoy en total acuerdo con el pastor cuando dice que ya me iba a quedar sin tiempo. De hecho, yo creí, ya empezó la prédica. ¡Qué maravilla! Esto está bueno. I said the preaching started. This is marvelous. Yo de verdad creía que la prédica ya estaba. Porque saben, Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere. Y Él usa a la persona que Él decide usar para su gloria. God does as He wants, with whom He wants, and He uses the person that He wants for His glory. Así es que yo ya estaba, amén, amén, y pensando, y siendo edificado y retado y añorando ver lo que el Señor hará acá. I was there just desiring to see what God had. Y como decía hermana Ana, ¿lo crees tú? Do you believe it? Yo quiero animarte a que lo creas. I want to encourage you to believe it. Y mientras ella hablaba, mientras los niños estaban acá dramatizando y mostrando lo que el Altísimo ha hecho y hará, and while the children were here and they were demonstrating what the Lord had done and what He will do, yo pensaba en Gilbert Rowe, I thought about Gilbert Rowe, un misionero que llegó a Senegal y se planta en un lugar árido, de huesos secos. And he plants himself, he gets to Senegal, Africa, and he plants himself in this place that's deserted, like dry bones. Porque hay lugares así, espiritualmente hablando, están muertos. Because there's places like that, spiritually speaking, they're just dead. Y Dios espera por esos hombres y mujeres que le creen y que sobre todo lo aman y quieren servirle y proclamar que Él reina, Él sana, Él cambia, Él restaura. Amen. And God is waiting for men and women that will go and proclaim that He heals, He restores, He transforms, He can change lives. Fue lo que permitió ver a Ezequiel, lo llevó a un campo que representaba la nación de Israel y le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? And it was when you see it in the Bible, it says that he asked this man, he said, son of man, will these dry bones live? Y me encanta. Ezequiel está con los pies en la tierra, pero su mente sabe quién gobierna. Así es que se dirige a él y le dice, Señor, solo tú lo sabes. And Ezekiel is there, he's planted with his feet on the ground, and he understands, he says, Lord, only you know it. Y ahí el Dios Todopoderoso And there the Almighty God profetiza. He prophesied. Profetiza. Prophesy. Y el Espíritu de Dios sopla, porque es Él el que hace la obra. The Holy Spirit wind blows in. It is He who does that work. El Espíritu empieza a soplar. De los cuatro vientos sopla el Espíritu de Dios. Out of the four winds, the Holy Spirit's wind comes in. Y los huesos empiezan a tomar su lugar y carne sale de esos huesos y se vuelve una nación poderosa para la gloria y honra de Dios. And the bones start to unite and flesh starts to appear in them, and they become a mighty nation for the glory of God. Ese Dios sigue siendo el mismo hoy. That same God is the same one today. Y por eso Gilbert Rowe llega a Senegal y ve árido, ve un lugar muerto espiritualmente y empieza con su esposa a trabajar, a esforzarse por proclamar las buenas nuevas de salvación. And so Gilbert Rowe arrives to Africa and he sees this place, it's dry, it's arid, there's nothing there. He starts to work with his wife, they start to work and sacrifice there. Y no pasaba nada. Nothing was happening. Nada. Nothing. Y él ya se estaba desesperando. And he was becoming desperate. Cierto que a veces nos desesperamos. It's true, sometimes we become desperate. Quisiéramos que Dios actuara así. We want God to act like that. A nuestra manera. At our own way. Pero no, Él es soberano. But no, He's sovereign. A su tiempo, en su tiempo perfecto, Él actúa. In His time, in His perfect timing, He will act out. Pero hermano Gilbert hizo lo que la iglesia siempre debe hacer. En esos momentos de silencio del Señor, hay algo que nosotros debemos hacer en todo tiempo. And so Brother Gilbert did what in those times of silence. There's something that we should always do as well when these times of silence from God come. Estar de rodillas ante Él. We should be at our knees before Him. En una madrugada, Early Él morning, con su esposa He and His wife, están de rodillas they're there on their knees.
rogando auxilio de parte de Dios, And they're crying out pidiendo for help ayuda. from God. They're crying out for help from La God. cosa era demasiado árida, triste y dura. This place was too dry. It was sad. It was hard. No contaban con los medios y el apoyo suficiente They didn't have the resources and the support. y se sentían solos. ¿No es cierto que a veces nos pasa? Nos And they sentimos felt así. alone. Doesn't that happen? You sometimes feel alone. Y en ese momento, clamando y pidiendo a Dios, Dios habla. And in that moment, crying out to God, God speaks. Y dice, haré cosas grandes con una nueva generación. He says, de I'll este do país". great things with a new generation. 16 años después, 16 years later, en ese lugar donde Dios decidió manifestarse, in that place where God decided to manifest himself, hay un gran instituto bíblico, hay una gran casa hogar que está atendiendo a niños, hay un gran culto todos los domingos proclamando y diciendo que el Rey de Reyes sigue gobernando, sigue restaurando, sigue salvando. there is a Bible Institute. There is a place, a center for people to dwell in. There is Sunday services every Sunday, and they are proclaiming that the Almighty God continues to restore and save lives. Y niños que llegaron de 8 años, 10, 12 años, hoy, 16 años atrás, son hombres de Dios poderosos en la palabra. El Espíritu Santo los toma y con fuego de lo alto hacen portentos y maravillas. And children that arrived when they were about 8 years old, they are now adults, and they are moving in power by God. Pienso, por ejemplo, en Cristian. I think about Christian. Un joven pastor se convirtió con hermano Gilbert, entregó su vida a Dios con hermano Gilbert, fue discipulado por hermano Gilbert, acompañado por hermano Gilbert, y ahora es un hombre de Dios, pastor de una iglesia naciente, plantador de obras en regiones de Senegal. Y sabe, He was a student, this young man, Christian, he was a student under Gilbert. He learned under him. He was groomed under him. And he is now a young pastor who is planting churches as well. se dirigió a un pueblo y cuando llega se da cuenta que habían muchos con problemas psiquiátricos. And he went to this town, Entre comillas. and he found that there were many people who had challenges, emotional challenges. La gente los consideraba como locos. People were considering these people like they were crazy. Y Cristian se encuentra con el primer loco And so Christian and then encounters the first crazy person. y se da cuenta que no era locura. And he notices that this is not craziness. El espíritu del maligno gobernaba en esa vida. The spirit of the wicked one was the one governing in that life. Y Cristian lo ve y le dice, en el nombre que es sobre todo nombre, lo dejas ahora y eres libre. Y en el momento el demonio salió y lo liberó el Señor. And in that moment, Christian said to him, in the name of the Almighty, you let him loose and you free him. And in that moment, the demon fled and left him. El jefe de la aldea vio y corrió y le dice, tenemos más locos, ¿puedes hacer eso que hiciste con él? The chief of the village said, we have more crazy people. Can you do the same thing that you did with him with the others? 12 liberó el Señor ese día. 12. 12 people were freed that day. Y tal fue el impacto And the impact was so great que el líder del pueblo, that the leader of those people, musulmán, he was a Muslim, practicante de brujería acérrimo, practiced witchery and sorcery. le dice, no queremos que te vayas, te vamos a dar un terreno y vives aquí, construyes aquí algo y haces aquí algo, porque queremos que eso que tú tienes se manifieste acá. ¡Ese es nuestro Dios! They said to him, we don't want you to leave. We're going to build you a place to dwell right here because we want what that you have will be manifested here. That's our God. Cambia, restaura, He changes, restores. bendice. He blesses. Y eso, hermanos, yo lo veo en esta iglesia. And that I see, brethren, in this church. Yo veo que el poder de Dios está y se manifestará en esta iglesia. I see that the power of God is and will be manifested in this church. Ese futuro This que la future hermana acaba de narrar. that she just finished narrating. ¿Sabe por qué yo lo creo? No lo creo por sus capacidades. You know why I believe it? I don't believe it because of your capacities or abilities. No lo creo porque el plan esté trazadamente impecable.
I don't believe it because it's all nicely outlined. Lo creo y me ilusiono por el Dios a quien servimos y quien va con nosotros. I believe it because of the God that we serve and He goes with us. Porque es Él el que obra. Because He's the one that works. Así es que la iglesia, creo yo, se dirige a un futuro glorioso. So the church, I believe, is directing itself to a glorious future. Para ese futuro glorioso, me parece a mí, necesitamos estar preparados. For this glorious future, it seems to me, we all need to be prepared. Y la palabra de Dios, bendito sea el Padre, que nos dio la palabra, su palabra, para dirigirnos y marcarnos el paso. Mostrarnos hacia dónde ir y cómo ir. And the word of God is the one, praise the Lord, is the one that gives us the guidance that we need to tell us where to go and how to go. Así es que yo quiero acudir a ella para que juntos veamos qué lecciones podemos aprender para ir hacia el futuro obedeciendo al Altísimo y conforme a su perfecta y santa voluntad. So I want to refer to the word of God so that we can see what it is that we need to do so that we can follow the guidance and the perfect will of the Lord. El Nuevo Testamento nos deja saber que hubo una iglesia rica en dones. The New Testament tells us that there was this rich church. El Espíritu Santo de Dios se manifestaba de una manera maravillosa. The Spirit of God and the power of God manifested itself in a great way. Y el apóstol Pablo The Apostle escribe Paul, a esta iglesia para ayudarles a corregir algunos errores, a que pudieran seguir en el camino del Señor de la manera correcta. and so the Apostle Paul writes to this church so that they could follow the Lord and correct certain things and they could follow the Lord in the correct manner. Y siempre me ha llamado la atención It's always called my attention que el apóstol Pablo se sirve de un libro del Antiguo Testamento para darles las directrices. that the Apostle Paul refers to a book in the Old Testament in order to give them the direction. Y lo que más me ha impresionado And what's most impressive to me, es que es uno de esos libros it's one of those books. de los cuales casi no hablamos, It's one of those books that we hardly speak about. de los cuales casi no abordamos. We hardly ever abound in this book. Pero que curiosamente el autor de Hebreos, el libro que hemos estado estudiando, porque ahí se encuentra el pasaje que ustedes escogieron como lema, So it's interesting that in the book of Hebrews, which is the book that we've been studying, because that's the passage that you guys use to bring about your theme, se sirve también de ese libro, it also cites that book. lo cita, It cites it. lo alude, It alludes to it. lo que indica al entendido e inteligente estudioso de la palabra del Señor que ese libro es importante. So that means that for the person who studies and who is understanding and studies the Word of God, we will know that that book is important. Así es que, ¿desayunaron bien? So did you have a good breakfast? ¿Están bien? Are you well? ¿Tienen agua? You have some Sí, water? ¿están You all right? cómodos? You comfy? ¿No hay sueños? Si hay sueños There's- nos levantamos, nos If estiramos there- un poquito. Are you ¿sí? a little sleepy? You need to stretch a little bit? Porque vamos a estar aquí como cuando Pablo se extendió predicando la palabra en Efeso. Because we're going to be here, so like when Paul extended himself when he spoke to the church in Ephesus. Come on now. Solo espero que nadie caiga y se muera. I just hope that no one will fall and die. No, trataré de ser breve. We'll be brief. Pero quiero que abordemos ese libro. But I want us to abound in this book. Quisiera que lo abordáramos a detalle, pero no es posible. Pero sí vamos a extraer algunas de las lecciones de este libro para una iglesia llena del poder de Dios y que ambiciona, desea, para la gloria de Dios, ir muy lejos. And so we're going to abound and talk a little bit in detail about this book. So a church who desires to move in the power of God and has this ambition to do more for the Lord. Si usted pensó en el libro de Números, acertó. If you thought about the book of Numbers, then you were correct. Cuando la gente escucha que en la Biblia hay un libro llamado Números, piensan que se trata del libro sobre las matemáticas de la Biblia. When people hear that there is a book in the Bible called Numbers, they think that it has to do with the mathematics of the Bible. En realidad no. El título de este libro proviene de los 2 censos que encontramos en él. And the title of this book comes from the 2 censuses that were done at that time. El que se llevó a cabo antes de la salida del Sinaí, The one that was taken before they left Mount Sinai, según los capítulos 1 al 3, in accordance to chapters 1 through 3. y el que se llevó a cabo en las fronteras de la tierra prometida, según el capítulo 26. And the one that was taken on the
borders of the promised land in accordance to chapter 26. Debido a estos dos censos, los traductores de la versión griega del siglo II antes de Cristo decidieron darle el nombre de Números. So because of these censuses, the scholars back then in the 2nd century decided to give this book this name. Pero en realidad el título hebreo es más acertado y lo toman de la primera palabra que contiene el libro, que es la palabra hebrea Bedimar. And so in the first words of the book, that's where they extract the Hebrew translation, which is the word Bemidbar, Berimbat, que significa simple y llanamente en el desierto. which simply means in the desert, Y es porque fue el periodo in the wilderness. que Israel tuvo que estar en el desierto. Si tú quieres saber lo que pasaron y lo que hizo que un camino relativamente corto se hiciera tan prolongado, tan tendido y extenso, ve al libro de Números. And so it has to do with the people of Israel were spending that time in the wilderness. And if you want to know all the details about their time in the wilderness, then you should look at the book of Numbers. Este es el libro que nos dice por qué Israel vagó 40 años, por qué Israel pasó por lo que pasó y por qué Israel se perdió esa generación que había salido de Egipto de seguir viendo la gloria de Dios. This is the book that tells us why a short journey turned out to be a 40-year walk in the wilderness. And it tells us everything that happened with Israel and why that first generation that left Egypt was lost. De los capítulos 1 al 25 encontramos la historia de la primera generación del pueblo de Israel, esa que salió de Egipto. So in the first chapters of 1 through 25, we find the story of that first generation that left Egypt. Vemos su desobediencia y su muerte en el desierto. We see their disobedience and we see their death out in the wilderness. Y 3 lugares concibimos en todo ese proceso: el Sinaí, Cades Bernea y las partes desérticas cercanas a la tierra prometida. So we see these 3 places where they were able to go to, like Mount Sinai, I don't know how to say it in English, Cades Bernea. Caldeveznea, and the outskirts of the Promised Land. Y en los capítulos 26 al capítulo 36 encontramos la historia de la segunda generación. Esos jóvenes, cuando el pueblo pecó, la primera generación que había pecado, había fallado al Señor, habían chiquitos, jovencitos como los que pasaron acá, de menos de 20 años. A ellos Dios los bendijo con las glorias que dejó ver y los milagros extraordinarios que mostró. So from Después. chapters 26 to 36, we see the next generation, those young people, those children that were young, they were able to see the glorious things that God had promised for the people. Así es que yo pensaba en eso cuando estaba sentado ahí y las hermanas estaban dramatizando y niñitos pasaban acá contentos. Yo decía: Señor, haz de esos niños hombres de Dios. Señor, haz de esos niños profetas que proclamen vida eterna. Señor, haz de esas niñas mujeres como Débora, valientes que van y proclaman las grandezas de Dios. Amen. And so I was watching the skit of the children coming forth, and I saw the little kids coming. I kept saying, Lord, please make of these young children prophets. Make of these women, of these children, these young girls, women like Deborah, powerful women. Porque justamente en la segunda generación que había salido del pueblo de Egipto, el Señor hizo portentos y usó a algunos de ellos para producir cosas maravillosas. Because in that second generation, God used these young people mightily to do great things amongst the people. Así es que el libro de Números es muy importante y relevante para una iglesia que se perfila hacia un futuro glorioso. So the book of Numbers is very relevant for a church that is defining themselves towards a glorious future. Y es lo que Pablo le dijo a los hermanos de Corinto en el capítulo 10, versículos 6 al 7. Les dice: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Y luego en el versículo 11 les dice también, después de advertirles de que no caigan en el pecado sexual, en perversiones, en cosas malas, y cuánto que nos puede distraer hoy también a nosotros, dice en el versículo 11, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Oiga, como ejemplo para la iglesia de hoy.
se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero nosotros vivimos en el fin de los tiempos. And so Paul is exhorting and saying in the book of Corinthians, he's saying that all these things that you read about that were left there, they were left there so that we could all be forewarned for those of us who are living during these latter times. Así es que el libro de Números es pertinente y nos trae la primer lección, el primer principio, el valor que yo quiero que retengas hoy, el primero para la iglesia y para el futuro glorioso que nos espera. ¿Vio cómo me incluí? And so the book of Numbers is very relevant for what we are anticipating and in the vision that we see and that we include ourselves. And see, I include myself in that vision. Oiga, hermano, la primera verdad, el principio importante, siempre confiemos en el Señor. The first principle, that first truth is we should always trust in the Lord. Hermanos, se vienen desafíos que nos van a abrumar. There's going to be challenges that are going to cause us a little bit of a shock. La iglesia va a enfrentar desafíos que les va a abrumar. The church will encounter challenges that will cause a little bit of fear. Y suele pasar, queridos, que aunque hemos visto la gloria de Dios, hemos experimentado sanidades, lo hemos sentido tocarnos, cuando enfrentamos desafíos, olvidamos quién está ahí con nosotros. And it has happened, and even though we have experienced the power of God and we've seen the glorious things that He has done and the healings that He has done, and when these challenges come, we all of a sudden are afraid and we kind of forget. Es lo que encontramos en el capítulo 13 y 14 de Números. Dios envía, le dice a Moisés, envía espías. La misión de ellos era recorrer la tierra y traer un informe de lo maravilloso que era. So in chapters 13 and 14 of the book of Numbers, we see that God tells them they need to send out spies for what? So that they can look out and see the marvelous land that was being promised to them. Hermano, ¿se recuerda usted de el racimo de uvas que trae? Hermano, a mí me encantan las uvas y cuando yo leo que hubo necesidad de cargarlo de cierta manera, yo digo, ay Señor, yo quería esa tierra prometida. If you notice that when it said that they had to carry the grapes, I love grapes. And so when I read that they had to carry the grapes a certain way because they were so heavy, I say, oh Lord, I wanted to go to that promised land. Así es que llegaron, después que recorrieron la tierra, vieron que literalmente era una tierra que fluía leche y miel. So after having spied out the land, they literally saw that this was a land that flowed with milk and honey. Y dicen, no, hay que llevar uno de estos racimos. No, esto está maravilloso. Oh, we got to take one of these things of grapes. This is marvelous. Hermano, la iglesia va a avanzar a un punto que quizás van a ver algo extraordinario, donde Él quiere manifestarse, donde Él quiere glorificarse. So the church will see things at a certain time that it's going to be so extraordinary where He wants to glorify Himself, where He wants to manifest Himself. Y podrán aparecer las preguntas, ¿y cómo le vamos a hacer? And those questions might appear. And how are we going to do this? Fue lo que sucedió cuando vuelven los espías. Caleb y Josué, ellos no han olvidado quién abrió el océano. So this is what happened when they had to come back with the report. Caleb and Joseph and Joshua didn't forget who opened the seas. Ellos no han olvidado quién les ha sustentado y les ha dado de comer. They haven't forgotten who has sustained them and has provided for them to eat. Lo tienen presente. They have all that very present. Así es que traen la evidencia y dicen, ay, 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 ahí donde nos lleva el Señor, porque era Él el que les llevaba. And they brought the evidence and they were saying, oh my gosh, this is the Lord is the one who was taking them there. Será una bendición. Será una bendición. It will be a blessing. Pero 10 espías dicen, But 10 spies say, no. El desafío es demasiado grande. The challenge is just too great. Nos sobrepasa. It's too much for us. No podemos. We can't do this. Vamos a la muerte segura. We're going to go to death, certainly. No confiaron They did not trust en el que les había mandado a avanzar. in the one who had commanded them to advance into. Y mire lo que sucedió. Estaba ese revuelo.
Josué, Caleb. Nuestro Dios puede, es Él el que está con nosotros. Vamos porque Él lo está haciendo. Y los otros, no, hay gigantes. Ah, no. And they were involved in this situation where Joshua and Caleb were like, yes, we can do this. The Lord is with us. And the other ones were like, no, we can't do this. There's giants out there. Así es que el Señor aparece. And so then the Lord appears. En el versículo 21 dice del capítulo 14, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Pues no querían entrar, pues el Señor se los concedió. And so in Numbers 14:21 it says, but the Lord is speaking. He says, but truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Y vea esto, hermano, vea esto. Mire lo que dice el Señor. Mire lo que dice el Señor a continuación. Todos vieron mi gloriosa presencia. Todos vieron las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus padres. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Verses 21 and through 22. Let's see what the Lord says, because they didn't want to go in. So the Lord is saying, you're not going to go in. He says, none, but truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. 22. It says, because all these men who have seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness and have put me to the test now these 10 times and have not heeded my voice. 23. It says, they certainly shall not see the land of which I swore to their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. Les concedió lo que querían. He gave them what they wanted. Ellos querían unos querían hasta regresar a Egipto. Others wanted to just go back to Egypt. Pues ahí los dejó el Señor. So the Lord let them do that. Y el libro de Hebreos nos explica cuál fue el problema. And the book of Hebrews explains to us what the problem was. Vea lo que dice Hebreos 16 al 19. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Y ve acá, como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. So the book of Hebrews is saying, Falta de fe. he's saying that it was the people of Israel back in that time when they were freed from Egypt that they were not able to enter the land. And he's saying that they were not able to do this because of their unbelief. La incredulidad tiene consecuencias desastrosas. Unbelief has consequences that are disastrous. El capítulo 14 nos muestra de manera clara del libro de Números el mal que produce el pecado de la incredulidad. Chapter 14 of the book of Numbers can outline for us the consequences, the disastrous consequences of unbelief. La incredulidad conduce a una vida sin sentido. The unbelief will cause you to live a life without any type of sense. Los hebreos vagaron sin sentido por el desierto durante 40 años. The Hebrews, they wandered through the wilderness for 40 years senseless. Se perdieron, literalmente se perdieron las glorias de la vida venidera, donde el Señor manifestó su poder de manera portentosa. They lost the glorious promises that the Lord had promised for them in a mighty and powerful way. ¿No vieron ese milagro extraordinario cuando detuvo las aguas del Jordán? They didn't see that glorious miracle when he pulled back the waters of the Jordan. Se perdieron ese milagro extraordinario de ver caer los muros de Jericó. They missed out on that extraordinary miracle of seeing the walls of Jericho come down. Querido, querida, nos perdemos las glorias de la eternidad a causa de la incredulidad. Brethren, we will lose out on the glorious wonders of the Lord
Hubo muerte en el desierto por causa de la incredulidad. There was death in the wilderness because of unbelief. Y literalmente, hermanos, And literally, el fin brethren, de los que se niegan a creer y confiar en Dios es la muerte espiritual. those who refuse to believe and await the promises of the Lord, death is at their end. Alguien dijo, la fe trae la salvación, Someone said, faith brings about salvation. produce la obediencia, It produces obedience. se expresa en el amor It expresses itself in love, y trae la victoria. and it'll bring forth victory. Para animarnos a considerar este primer principio To encourage us to consider this first principle, de confiar en Dios, to trust in God. vea cómo Dios premia a los que confían en Él. Look at how God rewards those who trust in Him. En el versículo 24 del capítulo 14 de Números, he aquí la manera como se expresó nuestro Dios de su siervo fiel, Caleb. And in Numbers 14, verse 24, 14, verse 24, ¿verdad? Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Look at how the Lord refers Himself to Caleb. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. It says, this is the Lord speaking about Caleb. But my servant Caleb, because he has a different spirit in him and has followed me fully, I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Confió en Dios, tuvo fe en su Dios. Hermanos, Centro Cristiano, la nueva dimensión, confíen en Dios, porque es por Él y para Él que avanzamos hacia un futuro glorioso. He trusted and he had confidence in God. And therefore, I say to you, New Dimension Christian Center, continue to trust in God so that we can ascend to that glorious future. Ese tipo de confianza que independientemente de la situación adversa o el contexto abrumador en el que nos encontremos, sabemos que Él tiene el control. Él reina, Él gobierna, Él sustenta el universo. It's that type of trust that you can have even when things don't look so good, that you can trust in Him because you know that He governs, He reigns, He sustains. Al estilo de un pequeño niño que en un vuelo había una turbulencia que hizo temer y sudar helado a muchos. It was like the experience of a young child on a plane that had turbulence that was causing a lot of people to sweat. El vuelo se estaba moviendo de tal manera que las alas incluso tronaban y todo el mundo estaba temblando y todos, unos persinándose, otros haciendo cosas y todos afligidos porque miraban la muerte frente a ellos. And the plane was moving so much, and even the wings were making noise, and everybody inside was shaking, and they were doing their little things, and everybody was praying because they were all scared. Y de pronto uno de los hombres que estaba así afligido, And then one of these men that was there, he was afflicted and troubled. ve a su lado a un niño que estaba jugando tranquilo. He sees a little child just playing, real calm and still just playing his game. Y lo mira y, He looks at him. niño, He says, "Child, ¿sí? yeah? ¿No tienes miedo que el avión Aren't se you va a caer? afraid that the plane is going to fall?" ¿No? No. ¿Y por qué? ¿Cómo haces? Why not? Mi papá es el piloto. My father's the pilot. Come on now. No olviden nunca quién es el que va delante de nosotros, atrás de nosotros. Let a us nuestra never forget derecha who y a goes nuestra before us, izquierda. behind us, and on each side. Centro Cristiano, la nueva dimensión. New Dimension Repito, Christian van a Center. hacer frente a desafíos. You're going to encounter challenges. Algunos se van a sentir abrumados. Many will feel fear. Por favor, confíen en su Dios. Please trust in your God. Es el primer principio. That's that first principle. Luego Números nos enseña una lección tan trascendental e importante para nuestra época tan convulsa y polarizada que nos ha tocado vivir. Then Numbers goes on to teach us another principle so impacting for these times that we're living in that are so polarizing. Obedezcamos cuidadosamente la palabra de Dios. Let us obey very carefully the word of God.
Repito, I repeat, es la siguiente lección que nos da el libro de Números. It's the second lesson. Obedezcamos cuidadosamente la palabra de Dios. let us obey carefully the word of God. En el capítulo 20, del versículo 1 al 3, encontramos un suceso que a mí siempre me estremece un poco. In chapter 20, of verses 1 on, we find a series of events that shake me up a bit. El pueblo había avanzado. The people had advanced. A pesar de la desobediencia, Dios seguía guiándolos. Despite the disobedience, God continued to guide them on. Y llegan a un punto donde Miriam, esa mujer que había dirigido a todas las mujeres alabando a Dios después de la liberación de Egipto, cuando habían cruzado el mar, había muerto. Where Miriam, the woman who had murió. led the people into praise and worship after they had crossed the Red Sea, she had passed away. Había duelo, había pesar. There was a suffering, there was a pain, mourning. Pero además se presentaba ante ellos una larga jornada. But before them, there was a long journey. Así es que, ¿ustedes saben lo que hizo el pueblo de Israel? So you know what the people of Israel did? Volvió a murmurar y habló contra Dios y contra Moisés. They murmured again and they complained against God and they complained against Moses again. Y entonces sucede algo. And then something happens. Moisés y Aarón van a buscar la presencia de Dios y postrados, rostro en tierra, le claman y Dios contesta. Moses and Aaron go and they are face down on the ground and they're crying out to God and God answers them. Y el Señor le dijo a Moisés, And the Lord said to a Moses, partir del versículo 7, after verse 7, ahora el 8, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca, háblale a la roca, y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Porque says in- tenía sed el pueblo, no tenían agua. in verse 8 it says, Así que, perdón. take the rod, you and your brother Aaron, and gather the congregation together and speak to the rock. Verse 9. En el versículo 9, así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Así, Moisés era el que lo hacía. Era Aarón. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca. Dios no le había dicho que la golpeara. Dios le había dicho que le hablara. Y Moisés golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. And so the Lord said to them that Moses needed to speak to the rock, but Moses gathered the people and he said, okay, you rebellious people, you're thirsty, okay. And he struck the rock twice with the rod. And then the Lord says to him on verse 12, and the Lord spoke to Moses and Aaron, because you did not believe me to hallow me in the eyes of the children of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Mis queridos hermanos, no se trata de avanzar a nuestra manera y hacer las cosas a nuestra manera y como se nos ocurre a nosotros y como nosotros queremos. Brethren, it's not that we're going to advance the way we want and do things how we want and in the fashion that we are looking for. Se trata de obedecer sí o sí la palabra de Dios. It has to do with obeying the word of God with a yes and a yes. Números 20, 1 al 13 muestra que los líderes del pueblo de Dios no son perfectos.
Numbers 20, verses 1 through 13, show that the leaders of the people were not perfect. La realidad es que incluso los líderes espirituales más maduros pueden caer en la equivocación, en el error y el pecado si no obedecen la palabra de The Dios. truth is that even the most mature leader, if they do not obey the word of God, they can also fall in some type of error. Incluso los mejores líderes siguen siendo humanos, imperfectos. The best leaders continue to be humans and imperfect. Que como Aarón, Miriam, Moisés pueden ser culpables de incredulidad, idolatría, envidia, arrebatos de ira, rebelión o desobediencia. Even the greatest leaders, even like Moses and Aaron and Miriam, they can be guilty of wrath and jealousy and disobedience and all these things. Esto nos muestra también, queridos hermanos, queridas hermanas, por favor, ponga mucha atención a esto. So this also teaches us, brethren, please pay close attention to this. Esto nos muestra que pecados o errores que parecen menores desde el punto de vista humano Sins that seem small and insignificant in our human sight, pueden ser mayores a los ojos de Dios, they can be great in the eyes of the Lord. sobre todo cuando los cometen sus líderes, sus siervos. And far more when they are committed by the leaders, the servants. Hermanos, para el futuro glorioso que Dios tiene para esta iglesia, por favor, avancen obedeciendo cuidadosamente la palabra de Dios. Brethren, for the glorious future that the Lord has for this church, please go in advancement, but obeying the word of God. Porque el no obedecerla puede tener consecuencias graves y catastróficas para tu vida espiritual. Because not obeying it can have catastrophic and devastating consequences for your own life. Por eso tomemos muy en cuenta las palabras del apóstol Pablo. That's why let's take into account the words of the Apostle Paul. Cuando dijo en 1 de Corintios 10, versículo 12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. It says, if you think that you are firm, then be careful that you do not fall. El que cree estar bien, tenga cuidado para no caer. He who believes that they are well and they are firm, be careful that you don't fall. Van 2 lecciones, ¿cierto? That's 2 lessons, right? Pero algunos casi me tragaron con el bostezo. Así es que empiezo a cuestionarme, ¿he de detenerme acá? Well, some of you almost swallowed me up when you yawned, so I don't know. Should I continue? Come on now. Vea, mantengámonos fieles a Dios, que nuestra fe no flaquee, confiemos en Él, seamos obedientes a la palabra de Dios, pero avancemos serenamente, porque Dios nos cuida. It says, so we're going to believe in God and trust in God, and we're going to advance in obedience, and we're going to continue on because God cares for us. Es el tercer principio. That's that third La tercera principle. verdad que yo quiero dejarles esta mañana a The la third luz del libro de truth that I want to leave Números. with you. Avancemos serenamente, Let us advance serenely porque Dios está en el control. because God is in control. Él te cuida He cares for you, y Él te guarda. and He will keep you. Y yo me baso en lo sucedido según nos narra el capítulo 22 al capítulo 24. ¿Sabe? A pesar de la desobediencia y los fallos de Israel, Dios, es que en realidad Números muestra sobre todo la fidelidad de Dios. Y entonces, a pesar del pecado del pueblo, de su desobediencia, lo sigue guiando hasta la tierra que les había prometido. So in Numbers 22 to 24, we see that despite all the sin and despite all the disobedience of the people, God continues to guide them along. He continues to care for them. Y vea, hermano, vencen a enemigos y empiezan a avanzar. Entonces hay un rey que dice, estos no son cualquiera. And so they are in advance and they defeat enemies. And then all of a sudden there's this king that says, hold on. Y dice, These are not just anybody. wow, estos están en otro nivel. And he says, Estos wow, these are in a new level. tienen algo. They Así have es, something. así es que lo que pasa a veces, This is what happens sometimes. la gente a veces se abruma ante las situaciones, busca los medios naturales, físicos, y cuando no ve, intentan lo espiritual.
So that's what happens sometimes. People get scared sometimes, and then they'll seek out in the natural the resources that they need. But then when that doesn't work out, then they go and they seek para out the atacar al spiritual. pueblo de Dios. That's what. To attack the people of God. Y es lo que sucedió. And this is what happened. Había un rey que viendo cómo avanzaba Israel, viendo la victoria que habían obtenido, viendo que cosas sobrenaturales pasaban, dice, y con el pueblo, con el ejército que tengo, tal vez no sea suficiente, traigo al mejor adivino que hay. And so there's this king, and he sees that these people of God, they're advancing and they're well equipped. And he says, wait a minute, I can't do this like this. I'm going to have to bring somebody else in, a sorcerer. Pero hermanos, Dios protege a su pueblo de quienes está decididos a hacerle daño. Dios protege a su pueblo sí o sí. God will protect his people from those who have decided to come against him, right? Is that right? Hermanos, nadie puede frustrar los planes de Dios para bendecir a su pueblo. Nadie. No one can nadie. frustrate the plans of God in order to bless his people. No one. En el capítulo 22 vemos que ese rey llamado Balac está aterrorizado We see in chapter 22 this king named Balak, he's terrorized a causa de la manera como Dios estaba haciendo avanzar a Israel. in the way that God was allowing Israel to advance. Según Números 22, versículo 3. Así que intenta una guerra asimétrica contra el pueblo de Israel utilizando los poderes de lo oculto. And so he launches this war campaign against the people of Israel by utilizing the occult world. Y manda por el mejor brujo de esa época. De hecho, hay escritos antiguos que lo mencionan. Tal era su reputación. El mejor brujo, el mejor adivino de esa época, el rey lo manda a traer, que venga. This king seeks out the best sorcerer of that time, the best witch or sorcerer of that time. Pero Dios interviene. God intervenes. Dios le dice inequívocamente a Balaam que su voluntad es que Israel sea bendecido. God says to Balaam, he says, my will is that the people of Israel will be blessed, No maldecido. not cursed. Porque el rey Balac quería que Balaam maldijera a Israel. Because King Balak wanted Balaam to curse Israel. Y en el capítulo 22, versículo 12, dice, pero Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. And he says to Balaam in Numbers 22:12, and God said to Balaam, you shall not go with them, you shall not curse the people, for they are blessed. Así que la comisión que el rey había enviado vuelve cabizbaja y dice, no quiere venir. So the command that was given, he comes back and says, no, they're not going to come. Entonces el rey cree que se trata de money, So the dinero. king thinks it has to do with money. Lleven más presentes y voy a enviar a mis mejores representantes. Y van e intentan persuadirlo para que venga. Pero hay alguien que interviene otra vez. And then he sends out more gifts and more money and tries to persuade him. But there's someone who intervenes. Y ante la insistencia, Dios dice, bueno, ve. And then the insistence, God says, okay, go ahead. Pero mire lo que le dice Look at what he says. Balaam Balaam al rey says to the king, en el versículo 23 del capítulo 23, ninguna maldición puede tocar a Jacob, que es otra expresión para hablar de Israel. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillas ha hecho Dios por Israel. it says in Numbers 23:23, it says, for there is no sorcery against Jacob, which is used to describe Israel, nor any divination against Israel. It now must be said of Jacob and of Israel, all what God has done. Hermanos, si Dios ha decidido bendecirte, Brethren, if God has decided to bless you, si Dios ha decidido bendecir esta iglesia y hacer maravillas, no habrá poder ni siquiera oculto que se oponga. if God has decided to bless you guys in this church, there is no powers from the occult that can come against you guys. ¿Y saben qué es lo que más me maravilla de esta historia, hermanos? And you know what else marvels me of this story, brethren? Que el pueblo ni está al corriente de lo que está sucediendo. That the people don't even know what's happening. Ni en cuenta. Ellos están avanzando. They didn't notice. They were just continuing their advance. Y ahí están los poderes del mal, y ahí está un Here's the enemigo, y power ahí of está. the enemy. Y Dios dice, no, yo les bendigo. And God says, I am the one that blesses you.
Avancen serenamente. Advance in serenity. Que no hay poder oculto que se les vaya a oponer, hermanos. There's no power of the occult that can come against you. Y si lo hay, hasta en bendición puede resultar. And if there is, it can come as a blessing. Recuerdo en una ocasión, no teníamos qué comer nosotros y una familia estaba, mis padres habían tomado la iglesia y estaban sirviendo a Dios y ministrando. Y cuando inicia el ministerio es difícil, ¿cierto, pastores? Por eso, gloria a Dios que ustedes resistieron y se mantuvieron fieles, porque ahora hay un glorioso resultado. Mis padres les tocó también duro. Y saben, un momento que no teníamos qué comer, en ese mismo momento una familia vecina estaba orquestando un plan para matarnos. Y se les ocurre a través del veneno en la comida. Y ponen veneno. Y nos van a dejar la comida con esa gentileza. My God. Aquí les traemos una comida para que coman. Y nosotros viendo la provisión de Dios. Mis padres. My God. Oramos. Dimos gracias al Señor por los alimentos. Y comimos. Y como usted puede constatarlo, aquí estoy. Come on now. No morimos. We did not die. They tried to poison us and giving us food, but it didn't work. I'm here. Pero sí nos alimentamos. But yes, we were able to be nourished. ¿Ve por qué le digo que aún un plan del enemigo Dios lo puede hacer que obre Even a para plan from the bien? enemy, God can turn it into something good. Porque Balaam quería maldecir y Dios le dice, no, lo bendecirás y proclamarás solo bendición hacia ese pueblo, porque son benditos de mi parte. And Balaam wanted to curse, but God says, no, you're going to bless them because they are my blessed people. Ese es nuestro Dios. This is our God. Balaam descubrió que sus poderes eran más limitados de lo que el rey Balac suponía y quizás más limitados de los que el propio Balaam creía. Balaam found out that his powers were more limited, even that what King Balak thought his powers were limited. Israel podía atravesar situaciones difíciles si y solo si Dios lo permitía. Israel would go through difficult situations only if God would allow it. Pero la voluntad de Dios es bendecir a su pueblo. But the will of God is to bless his people. Nada puede impedir que Dios bendiga al pueblo que él ha decidido bendecir. Nothing can hinder if he wants to bless the people that he wants to bless. El Nuevo Testamento lo expresa así. The New Testament expresses it in this way. En Romanos 8:31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? In Romans 8:31 it says, if God is for us, then who can be against us? Y luego Pablo continúa y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. And Paul goes on to say, what can separate us from the love of God? Neither the heavens, the angels, none of these things can separate us from the love of God. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nothing up in heaven or on here on the earth can separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus. Y eso trae a mi último punto. And this brings me to my last point. Luego del versículo 1 del capítulo 12 que ustedes usaron como pasaje lema, está ese llamado precioso que el autor de Hebreos nos hace a los cristianos. So after Hebrews 12:1, we'll find the passage. This is the passage that you guys use for your theme. We find what they want us to know, the Hebrews author wants us to know. Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. It says in verse 2, it says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Luego de otro episodio de murmuración y de pecado del pueblo, After another episode of murmuring, complaining from the people, según el capítulo 21 de Números, vemos que Dios permitió que aparecieran serpientes venenosas e hiciera morir a muchos por su pecado y su desobediencia. in Numbers 21, we see that the Lord allowed that serpents would come and bite and kill many of those people. Así es que el pueblo fue otra vez a Moisés y dijo, ahora nos estamos muriendo. Y Dios mandó a Moisés a hacer algo que es un tipo, una prefiguración de lo que Jesucristo haría en el futuro. And so the people went to Moses and said, do something. We're dying out here. And so God commanded Moses to do something, which was a type of what Jesus would do in the future. Del versículo 6 al 9 dice, entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron debido a su pecado. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Demandaba confianza, demandaba fe, demandaba creer. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. It says in Numbers 21, it says that, so the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and many of the people of Israel died. And therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. ¿Saben, and it hermano? says, then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on the pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, shall live. It required faith, it required trust, confidence in God. And it says, and so Moses made a bronze serpent and put it on a pole, and so it was, if any serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. En ninguna parte de las escrituras hebreas encontramos un tipo o símbolo más llamativo de la cruz de Cristo. In all of the Hebrew translations, we don't find something more prominent of the symbolism in this particular verse. Que aquí en Números Passage. 21. And in this passage in Numbers 21. De hecho, Jesús mismo lo confirmó que la serpiente de metal era una prefiguración de su cruz y de cómo él moriría y cómo él salvaría al pecador. Even Jesus himself cited and said that serpent on that pole was a prefiguration of what he would do for the people and the way that he would die. Y se encuentra a la par del pasaje más conocido de toda la Biblia. And you find it in the passage that is most known in the Bible. A ver, Iglesia Centro Cristiano, la Nueva Dimensión, ¿cuál es el versículo que más sabemos, que más suena, que más conocemos? Se encuentra en Juan, ¿cierto? Capítulo 3, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 3:16? John 3:16. It's the most known verse in all of Scripture. ¿Sabías que antes de ese versículo el Señor habla de este episodio de la serpiente? Did you know that before this verse, Jesus speaks about this episode in the Bible? Él estaba hablando con un líder judío, He was speaking con with a un hombre Jewish muy leader, sabio. a wise man. Y le dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar por medio de él.
It says in John, it says, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. It says that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. It says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. El Nuevo Testamento insiste en que Jesús no solo se compadeció de nuestra condición, The New Testament insists that Jesus not only was compelled by our condition, sino que también cargó con nuestro pecado. but he also carried upon himself our sin. Fue literalmente maldecido por Dios. Y es Pablo quien lo dice en Gálatas 3:13 cuando dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, tus fechorías y las mías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. And in Jesus, it was literal. It says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Corintios, otra vez Pablo, en Corintios, en 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, él nunca pecó, fuera la ofrenda, el sacrificio por nuestro pecado, para que nosotros, tú y yo, pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. 2 Corinthians 5:21, for he made him who knew no sin, Jesus knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Por eso la serpiente de bronce de Números, muchas gracias hermano. Por eso la serpiente de bronce de Números es un tipo, una prefiguración aterradora, pero maravillosa, de la cruz de Jesús. That's why the bronze serpent is a figuration of the terrorizing but marvelous death of Christ on the cross. Vemos de manera clara en esta historia el pecado, la rebelión del pueblo. We see in this story clearly the sin and the rebellion of the people. Y vemos la serpiente, el juicio del pueblo de Dios. And we see in the serpent the judgment on the people of God. El Salvador, en cambio, es la liberación del pueblo de Dios. The Savior is the liberation of the people of God. A la luz de la serpiente de metal del libro de Números, In light of the serpent in the book of Numbers, yo te quiero animar hoy I want to encourage you today a que mires la cruz de una manera nueva. that you would look at the cross in a new way. Mira a la cruz de la misma manera que el pueblo de Dios miró a la serpiente en el desierto para poder vivir. Look at the cross like the people of Israel looked at the serpent on the pole in order to live. El veneno mortal del pecado nos ha afectado a todos. Todos hemos sido mordidos por ese enemigo mortal del pecado. The poisonous, the mortal poisonous has bitten all of us. The poison of sin has bitten all of us. Mira la cruz y recuerda la rebelión en el jardín del Edén. Look at the cross and remember the rebellion in the Garden of Eden. Mira la cruz y recuerda la rebelión en el desierto. Look at the cross and remember the rebellion in the wilderness. Mira la cruz y recuerda la rebelión y el pecado en tu vida y en la mía. Look at the cross and remember the rebellion and the sin in your life and in mine. Dios nos llama. God calls Dios us. nos llama God calls us a acercarnos a la cruz de Cristo. to draw near to the cross of Christ. Del mismo modo que llamó a la gente a mirar a la serpiente en el poste y ver que no es a nuestro pecado al que nos enfrentamos. The same way that the people looked at the pole, the serpent on the pole, and to understand that it wasn't that they were confronting their own sin.
sino a aquel que tomó nuestro pecado en nuestro lugar y nos ofrece vida y salvación eterna. But it was the one who was giving his life for us, who was offering eternal life and salvation. Corriendo hacia adelante, serenamente, manteniéndonos fieles a Dios y obedeciendo su palabra, no nos olvidemos que el llamado es sobre todo proclamar a Cristo Jesús. Running in advancement to the future serenely, remember that the calling is that we have to obey the Lord at all times. Mira a Cristo Jesús. And place your sights on Christ Jesus. Cree en Cristo Jesús. Believe in Christ Y Jesus. serás salvo tú y tu casa. And you and your household will be saved. Dijo Pablo, aquel que le preguntó, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si tú estás haciéndote la misma pregunta, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en mi pesar? ¿Qué hago en mi angustia? ¿Qué hago en mi dolor? ¿Qué hago en mi desesperación? ¿Qué hago en mi situación tan sombría y dolorosa? Yo te digo hoy, mira a Cristo Jesús. If you are asking yourself the same questions, what should I do in these times of chaos and turmoil and pain and suffering that I'm going to of trial and tribulation? I say to you, look to Christ. Porque Él salva, Él perdona, saves, He Él forgives, restaura, He Él restores, cambia, He changes, Él vivifica He brings life back, hasta al más vil pecador. even to the most awful sinner. Y prueba de ello soy yo. Yo he pecado contra Él, le he fallado y lo he deshonrado. Pero entendí que al ver la cruz y creer en Él, era salvo y restaurado. And it was me as well being a sinner, but I saw the cross, and in seeing that cross, I could see that I could be restored and saved. ¿Crees tú también? Do you believe as well? Si no lo has hecho, If you haven't done so, el llamado es para ti hoy, the calling ahora. is for you now. Cree en el Señor Jesucristo Believe y in the tu Lord Jesus vida Christ. cambiará. And your life will change. Cree en el Señor Jesucristo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará tu corazón, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Believe in the Lord Jesus Christ, and that peace that surpasses all understanding will keep you. Your entering and your exiting from now and forevermore. Amen. Centro Cristiano, la nueva dimensión. New Dimension Confíen Christian en Center. Dios. Trust in God. Obedezcan cuidadosamente su palabra, Obey His word carefully, pero avancen but advance porque Él les cuida, because He cares for you. Él les protege. He protects you. Pero en su faena tan gloriosa, en su marcha tan bendita y en su avanzar del reino de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. And as you march along in your glorious marchings, place your sights on Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Pónganse de pie, por favor, Please all stand y vamos a orar. and let us all pray. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Let's ask the Lord to Iglesia, help us. el Señor me ha permitido ver la gloria que Él manifestará en ustedes. The Sé church, the Lord parte de has, los planes, confía en Él. He has allowed me to see the future that He has seen, the Únete a lo vision. que Él hará, Be a part of the plan, be a part of that vision, unite into that. pero mantén tus ojos puestos en Cristo, por favor. But place your sights on Christ, please. Vamos a pedir al Señor Let us ask the Lord su favor, His su favor, bendición. His blessing. Cierren sus ojos, por favor. Please all close your oremos. eyes. Let us all Porque pray. el Señor está acá, su The Lord is presencia está acá His presence y is ha here. tocado corazones y está He has tocando touched corazones He is y la touching palabra hearts. de Dios ha llegado a Word los of God corazones. has come to the hearts. Si tú quieres You want ser salvo hoy y avanzar You wanna y be ser saved. cuidado por Dios And you wanna be y careful by God prosperado, and este es prosper. el momento this is the moment para que pongas tu confianza en Él. that you place your trust in Iglesia, Him. por favor, oren
Por Please, favor, church, interceda. pray, Este es un intercede. momento importante. This is a El very important Espíritu moment. Santo de Dios quiere obrar. The Holy El Spirit wants to Espíritu Santo de Dios está acá The Holy y Spirit is quiere here. manifestarse aún más. Hermanos, hermanas, Dios hará proezas. ¿Estás listo para lo que Dios está haciendo? Are you ready for ¿Estás what the Lord will lista do? para lo que Dios quiere hacer? Are you ready for what God wants to do? Este es el momento para que pongas tu confianza, para que pongas tu confianza en el Altísimo. This is your moment to place your trust in Him. in the Señor, Almighty. amado Dios, esta iglesia puede avanzar para el futuro glorioso que tú tienes para ella. Porque tú cuidas de ellos, porque tú vas con ellos, porque tú les guardas. Pero te ruego, Padre amado, te ruego, Padre amado, que les ayudes a mantenerse firmes en su fe, que crean y confíen en ti con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y que nunca pierdan de vista a su Señor y Salvador, el Altísimo y poderoso Señor Jesucristo. Padre,